Septiembre, mes de la Sagrada Escritura. Te invitamos a poner la Sagrada Biblia, abierta, en el lugar más sagrado de tu casa. Te ayudaremos a orar con ella, enviándote diariamente algún texto bíblico comentado por el Padre Juan del Perpetuo Socorro. Se invita a las personas a poner en los comentarios sus peticiones personales. 22 de septiembre. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este, el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego, se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de San Marcos 6, 1-6. A cargo del Padre Juan del Perpetuo Socorro. El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús, que regresa a su pueblo donde creció, para un breve periodo de descanso, y aprovecha para presentar a su madre y a sus más allegados, su nueva familia religiosa, compuesta por los apóstoles y los discípulos. Para entender el Evangelio de este domingo, tenemos que descender en el calendario litúrgico al domingo noveno del tiempo ordinario, Marcos 3, 20, cuando los paisanos de Nazaret y algunos familiares de Jesús, que malinformados por comentarios y chismes malintencionados, que ya cundían por toda la región, se deciden a visitar el segundo domicilio de Jesús en Cafarnaúm, Mateo 4, 16. Y obligan a la madre del Salvador a acompañarlos, seguros de tener de esa manera éxito en su intención de hacer que Jesús regresara a su pueblo y al estilo de vida anterior. Todos recordamos cómo aquella improvisada visita, curiosamente coincidió con la llegada de los representantes del Sanedrín, y con la comisión encargada de analizar la autenticidad de la supuesta nueva doctrina de Jesús, basada en el perdón de las ofensas, en la salvación de almas, en el arrepentimiento, y en la coronación como Rey Redentor. Ese domingo, lo recordaremos siempre por el comentario del profeta Elías, en Segunda Venida, que nos decía que el mundo contemporáneo está dividido en tres grandes partes. Primera parte: los que ya han experimentado el amor de Dios. La actitud que Jesús asume en Marcos 3, 20-35, hacia estas personas sorprende, porque para la mentalidad de este mundo, ese es el grupo catalogado como el grupo de los no evangelizados, y de los que, en vez de contribuir al progreso de la Iglesia, dan preocupación. No olvidemos que 2 años después, serán estas mismas autoridades, que se expresarán de este grupo de personas diciendo: la plebe que no conoce la ley es maldita, Juan 7, 35. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos 3, 20-35, los vemos constituyendo el grupo, que estaba tan extasiado con las palabras de Jesús, que ni siquiera le daban tiempo para moverse,
y menos para descansar o comer. Jesús estaba tan feliz con esa conquista de almas humildes y sencillas, que ni siquiera se daba cuenta que atrás de todos estaba su queridísima madre, tratando de pasar sin poderlo lograr, hasta tal punto que tiene que enviar a alguien, para que avise a Jesús que su mamá está en la parte de atrás. Jesús se enternece inmensamente, pero se domina, para poner por encima del amor natural de perfecto hombre, el amor sobrenatural que hace de los enamorados de Dios, perfectos hermanos. Segunda parte. Los que no conocen el amor de Dios. Ellos están hasta atrás. Este grupo está compuesto por los compañeros de la infancia de Jesús. Entre ellos, se destacan los vecinos de casa, los que por muchos años habían sido clientes, mientras Jesús administraba el taller de su padre José, varios de los amigos de familia, los sobrinos de San José y por supuesto, la Madre del Salvador, que este grupo había sacado intempestivamente de su incesante silencio y oración, que la convierte en integrante excelsa del grupo que estaba hasta adelante, para acarrearla y obligarla a ir con ellos, seguros de obtener así la victoria en sus intentos de disuadir a Jesús de su total entrega a la construcción del reino del Espíritu. Este grupo estaba tan atrás y tan agitado, que ni siquiera percibía las palabras celestiales y paradisíacas que salían de la boca de Jesús. Eran personas cuyo Dios era el amor propio y la honra del pueblo, que ya veían pisoteada y deshonrada por los opositores de su pariente Jesús. Este segundo grupo constituye el escenario principal del capítulo 6, 1-6, de San Marcos. Ellos son el grupo de los que aún no han conocido el amor de Dios. El meollo de su problemática está en su soberbia, que no permite que contemplen, con los ojos del Espíritu, la divinidad de Cristo. Ellos respecto a Cristo, se sienten amigos con derechos, pero sin deberes. Ellos no creen que Jesús sea Dios, y menos que los pueda salvar. Estos paisanos de Jesús no sirven a Dios, sino que se sirven de la idea que tienen de Dios, a quien manipulan y hacen como quieren. En ellos la Iglesia no tiene nada perdido, porque no se les puede imputar ni dolo ni mala voluntad, pero tampoco tiene nada ganado, porque ellos son los que, si la Iglesia no acelera su proceso de santificación, podrían ser la cosecha del diablo. En el Evangelio de hoy, el corazón del Salvador llora por este tipo de personas. Aquel domingo noveno del tiempo ordinario, habían pasado solo pocos días desde que Elías, en su segundo regreso, había definido estas personas como los que no habían conocido el amor de Dios, y todos comentábamos cómo, desde el año sabático del calendario religioso judío, de 1987, Elías les había dedicado un periodo de tiempo que duró 33 años y medio, 1987 a 2020, que concluyó con la pandemia, y que el profeta Isaías menciona como año de gracia del Señor, Isaías 61, 1-2. Ninguno de los que estuvimos observando de cerca esos 33 años, tuvimos dudas de la incansable proclamación en el corazón de estas personas de ese texto. El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor, a anunciar la liberación de los prisioneros, la salud a los enfermos, la libertad de los esclavos, la paz a los atribulados, y el perdón a los arrepentidos. ¿Quién de nosotros, por menos interesado que estuviera en esos acontecimientos de la segunda venida de Elías, Apocalipsis 11,
1-10, ¿no contempló innumerables prisioneros de la droga y la prostitución, romper sus cadenas? ¿Quién no escuchó durante esos 33 años, los innumerables testimonios de quienes se curaban de todo tipo de males del alma y del cuerpo? ¿Quién no vio el renacer espiritual de los arrepentidos, que le merecieron a ese lugar el sobrenombre de confesionario del mundo, Isaías 11, 1 y siguientes? Tercera parte. En Marcos 3, 20, vemos mucho más atrás, de los que no han conocido el amor de Dios, el grupo que viene de Jerusalén enviado por el Sanedrín, con la misión de emitir un juicio acerca de cuanto se dice, por toda Palestina, acerca de Jesús. En este grupo, la tendencia y el deseo de hacer el mal, es tan superior a cualquier inclinación al bien, que Jesús los define como personas de mala voluntad, y les respeta su libre autoexclusión, de todos aquellos que los ángeles del cielo proclamaron personas de buena voluntad. La característica principal de este tercer grupo de personas es, que ya desde esta tierra tienen el hambre y la sed continua de los habitantes del infierno, que es una insaciable hambre de maldad. Siempre se ha pensado que la existencia de personas así, es muy esporádica y que son casos muy aislados, pero recientemente, Elías en su segunda venida, nos dijo que ese grupo de seres humanos es actualmente tan numeroso, que tienen el mundo, al borde de una inmensa calamidad tan espantosa, que dejaría el planeta totalmente enfermo por el resto de los miles de años que todavía tendría de existencia. Ese ejército lucha contra el ejército de los de prevalente buena voluntad y contra los ángeles buenos. El motivo principal por el cual lucha es el de pescar una enorme cantidad de peces, que intenta capturar de entre las almas de los que todavía no han conocido el amor de Dios. Con los que todavía no han conocido el amor de Dios, no se tiene nada asegurado. Como podrían terminar en la cosecha de Dios, también podrían terminar siendo cosecha para el demonio.